Fiel es el Señor y su palabra no se equivoca. Amén. ¿Cuántos han venido a esperar una palabra de parte de Dios? ¿Y del hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no esperar una palabra de parte del hermano? Que hablábamos el jueves. Todos estamos para ser edificados en la obra. ¿No hay nadie en el kiosco? Haceme así. Ahí está. Lo tiene que patentar Isabel. ¿Sabe cómo va a cobrar conmigo? Le van a pagar cada vez que yo diga, haceme así. Usted sabe que el viernes fue viernes y el jueves fue jueves. Porque lo que quería decir que el jueves hablamos acerca de la responsabilidad que debemos tener como hijos de Dios. Amén. ¿Y qué le quedó a usted? ¿Va a ser responsable o no? ¿Va a asumir esa responsabilidad? Bueno, gloria a Dios. Usted sabe que hoy vamos también a extender un poco más esta palabra y aplicarla un poco más bíblicamente o teológicamente, como usted quiera llamarle, pero vamos a ver cómo somos responsables de ese llamado. Quiero que por favor vayamos al texto base que habíamos puesto el otro día, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Tiene como título el mensaje Hijos de Dios con conciencia, carácter y obediencia. Y esto requiere ser responsables del llamado. Dice la palabra, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué cosa? Fiel, dicen algunos con la tortita en la boca, ¿no? No, pero vamos a participar todos, por más que al de adelante lo escupa con miguitas ahí, no importa. A ver, ¿cómo es que decían? Leche chocolatada, con la boca llena. Salta todo así. Queda un, ¿cómo es que se llama? Un sublimado en la remera del que está adelante, en la camisa, hermoso ahí. Dice entonces, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo creo que, a ver si es acá. Acá lo tengo. Mire, usted sabe que busqué, aparte de la Reina Valera, 1, 2, 3, porque la otra es Reina Valera 1995. En la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Lo mismo, la versión Dios habla hoy, dice, el que recibe un cargo debe demostrar que es digno de confianza. Ahora, la traducción lenguaje actual dice lo siguiente, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. O sea que cada área de nuestra vida en la que Dios nos puso, debemos demostrar que somos dignos de hacer esa tarea. ¿Amén? ¿O no amén? Bien. Ahora, ¿qué fundamento tiene la Biblia con respecto a esta responsabilidad que debemos tener como hijos de Dios? Dígale al que tiene al lado, todos. Pero dígaselo así yo puedo tomar jugo. Bueno, tampoco sea, no se lo repita tanto. Mire, ¿cómo ha venido usted? ¿Como espectador o como hijo? Ay, sí, todos van a decir como hijo, pero si yo le daba la opción, ¿qué me contestaba usted? Yo vine porque vine. Pasa que el domingo que viene no voy a venir, entonces vengo hoy. Veo que hay algunos que pensamos así. Voy a congregarme tanto tiempo porque sé que en un tiempo me va a atacar pachorra. Y acá traje el yogur. Nada. Carta a los Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 14. Y esto es algo que debemos tener nosotros como texto base en nuestra vida.
¿sí? Para poder caminar en el Evangelio. Porque todos, ponelo en la Reina Valera y después vemos si cambiamos alguna otra versión, por favor. ¿Luciana o Brisa? Luciana. Se peinan igual, parece, pues estaba la Luciana así, se veían. Van a tener que cambiar el peinado, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted va a decir, acá viene la pregunta del pastor, donde me va a decir, ¿son guiados por el Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado qué es ser guiado por el Espíritu? Cuando Mariano contaba eso, me dan ganas de llamar al flaco ese y decirle, dame trabajo como ayudante. Claro, pues. Yo le digo, mirá, Dios me ha dado la autoridad de maldecirte. No. Y lo que cobres se te va a quemar en el bolso que te lo den. Por vivo y pícaro, incircunciso, filisteo, hijo del diablo. Amados, tenemos que estar todo el tiempo o dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que en la teología bíblica, esta filiación o... Espere que le voy a... En la teología bíblica, en la teología de que nosotros podamos estudiar esta procedencia, ¿no? de ser guiados o ser hijos de Dios, implica algo: dirección y obediencia. ¿Sí? Y nosotros somos los encargados de llevar a cabo esa responsabilidad que tenemos para con la obra y con Dios. O sea, ¿por qué nos vamos a dar cuenta de esto? Romanos 8:14 declara esto, y quiero que por favor, a ver si lo puedo hacer yo desde acá. Total, usted tiene tiempo, ¿no? Mariano cumplió, porque si no había tabla. Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Estoy sacando todas las versiones que no voy a leer. ¿Traducción en lenguaje actual la tenemos acá, la TLA? No, listo, la saco de acá. ¿Dios habla hoy? Tampoco. Pucha, no tenemos. ¿Por qué no se ponen más cristianos ustedes allá, en la computadora? No tienen ninguna versión de la Biblia. Bueno, vamos a leer la Reina Valera nomás, ¿está? Reina y Valeria. Dice, y la carta a los Romanos en el capítulo 8 tiene como título, Viviendo en el Espíritu, ¿sí? Ahora la Escritura empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, nosotros, diga usted, nosotros, no vivimos según la carne, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, van a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él es fiel. ¿Podemos vivir una vida de espíritu? Sí. ¿Podemos morir a la carne? Sí. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la pregunta? Para que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, tenemos una responsabilidad casi legal en lo espiritual. Herencia. ¿Vio que había responsabilidades en el llamado? Comencé diciendo que si todos son hijos de Dios, me dijeron, ningún expectante, perdón, ningún espectador. No hay ningún espectador acá. Somos todos hijos de Dios. Bueno, gloria a Dios. Ahora, el ser hijo de Dios implica tener una responsabilidad. Primero, ilegal en el espíritu, herederos de Dios y coherederos juntamente con Dios. Cuando ustedes lo llaman heredero, se le hacen los ojitos signo peso como los dibujitos, ¿no? Y decimos, el abuelo te ha dejado una herencia. Y saltamos en una pata. ¿Qué me dejó? El abuelo te dejó su amoladora, de esas viejas que andaban allí. Y la abuela te dejó otra herencia. Vamos, ahí viene la plata. Te dejó la pasta linda con que le hacía los fideos los domingos. Ah, bueno, gloria a Dios. Pero acá la Escritura está diciendo algo distinto. ¿Pascualina o pasta linda? ¿Qué dije? Está viendo cómo lo dije, ¿no? Que me den plata si me están escuchando. Por pasar un chivo. ¿Hay un trapo? Pues está caliente el jugo. Un chiste, amada mía, quiero comer al mediodía. Ahora la palabra está diciendo que somos herederos ¿de quién? Versículo 17, por favor. Y si hijos, también herederos. O sea que está lindo, vamos a aclamar, Abba Padre, papito mío, gloria a Dios, pero tenés una responsabilidad. En ese instante te cae una responsabilidad porque dice Dios, y si hijos, también herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la responsabilidad implica padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él, a través de esa responsabilidad, seamos glorificados. El Mariano empezó diciendo, el evangelista Mariano empezó diciendo, porque él se corrigió, ¿vieron? Cuando estábamos con Cintia, perdón, la evangelista Cintia, todos son unos locos bárbaros. Tengo confianza con él, por eso le digo 30 minutos, 8 minutos, nada más que eso. Ahora, usted fíjese cómo la responsabilidad, él decía al principio, ¿cuántos, si les dijéramos hoy que viene Cristo, cuántos dirían o están preparados, dirían amén? Fue así la pregunta, ¿no? Y escuché por ahí, amén, gloria a Dios, y yo no dije nada, porque yo no sé, yo sí quiero estar, pero Él no sé si me va a dejar estar. ¿Se entiende, no? Yo sí quiero irme, yo quiero cantar, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él.
A que si le pido esa al Cristian no la van a querer tocar. Ah, pero viene el Mariano, como es guitarrista como él. Sí, tóquenla. Haciéndome un 8 en la batería para recordar todas esas cosas. Ahora, hay una responsabilidad de parte de nosotros al declarar, sí, quiero que venga el Señor, o sí, yo me voy a ir con Él. Hay 2 niños afuera, cuidado. Sí, pueden cerrar la puerta y así evitamos que salgan. Tenemos esa responsabilidad, o sea, podemos declarar, sí, gloria a Dios, me quiero ir con Él y demás, pero hay una responsabilidad que tenemos que asumir para que dice padecer juntamente con Él y para que juntamente con Él seamos glorificados. Avancemos por favor al 18. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta palabra muchas veces se la suelta a un hermano, a la persona que más hecha de goma está. ¿O no? Tranquilo, levántate del piso. Estamos como Rocky Balboa, vi en la película todo ensangrentado, con baba por acá, sangre, un ojo caído, un ojo hinchado. La vida nos pasó por arriba. Tranquilo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y uno lo mira como diciendo, yo no doy más. Y vos me estás diciendo esto. Vamos, hay que aceptar esa responsabilidad primero. Primero hay que aceptar la responsabilidad de padecer juntamente con Cristo. No porque el hermano tal me dijo tal cosa, listo, dejo de congregarme. No porque aquel hizo, mirá cómo va vestida. Qué incircuncisa. Debe venir así del baile, pasó de largo, incircunciso. ¿A dónde estará el padre de esa criatura que le dé un bofetón? No empezamos a fijar en la carne cuando verdaderamente tendríamos que velar, vivir en el Espíritu. La responsabilidad en nosotros comienza cuando aceptamos el poder morir a la carne y vivir en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, somos hijos de Dios porque aceptamos ese espíritu de adopción que el Señor nos entregó para poder clamar a Abba Padre. Y si hijos, herencia. Y si hijos, coherencia. Pero y si hijos, ¿qué? Padézcanla. ¿No lo dice así el apóstol Pablo? Nada más que con letras más bonitas, palabras más finas. Lo quería coger yo. El 17. Padezcan juntamente con Cristo. ¿Qué se creyeron? ¿Que se iban a llevar la herencia de arriba? Padézcanla para que juntamente con Él sean glorificados. Ahora sí, avancemos, por favor. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice, no es comparable con las aflicciones de este tiempo. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Cantando en 4 paredes. Y será la tierra de su gloria. ¿O no? ¿Estamos acá? ¿O está allá afuera predicando el evangelio a toda criatura? ¿O está padeciendo allá afuera con el que está padeciéndola verdaderamente? Amados, por eso yo le dije en este tiempo, este año viene un momento, un tiempo de responsabilidad en el espíritu, con el prójimo. Porque sí, es verdad, la cosecha está lista, pero el Señor lo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y los obreros ya están de estar de reunión en reunión viendo qué hacer. O una empresa los encierran a los empleados ahí en la oficina y le dicen, bueno, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque para tener una empresa sostenida tiene que funcionar un administrativo, tiene que funcionar el de logística, tiene que funcionar el contador, juntamente vamos a poner un abogado. ¿Y todo el tiempo le hablan de eso? No. Cada uno sabe qué función tiene que cumplir para poder, ¿qué? Armar el organigrama. ¿Para qué se arma un organigrama? Para que el fin de esa empresa sea el generar trabajo y el trabajo genere dinero y se arme un ciclo en el que trabajo genera dinero, el dinero genera a la vez recursos, los recursos se pueden vender y sigue la rueda de lo que es una empresa o un microemprendimiento. Ahora,
La iglesia se tiene que mantener de reunión en reunión, velando los unos por los otros. Sí, gloria a Dios. Pero ¿y allá afuera? ¿Cuándo vamos a salir a cumplir con la comisión? La gran comisión. Por tanto, id de dos en dos y predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre comerán cosa mortífera, no les hará daño, en mi nombre bautizarán, en mi nombre, dice, tocarán a los enfermos y los sanarán. Y yo hoy veo una iglesia que está solamente orando por los enfermos y no tocándolos. ¿Es o no es? Porque le iba a decir, ¿amén o no amén? Y si usted dice no amén, está diciendo no, que no así sea. Que así no sea. No, no. ¿Es o no es, iglesia? ¿Cuántos oran con fe? Amén, gloria a Dios, porque ese es el motivo de la oración. ¿Y cuántos se animan a que si yo hoy traigo una persona, un lisiado, como los nombra la Biblia, a este lugar, tocarlo y que su fe en la oración, a través del toque de Dios suyo, de parte suya, sea sanado? Casi lo miro como diciendo, ¿en serio? Amén. ¿Y usted va a tener tanta fe de que el ciego vea? De eso está hablando Dios entonces. De que asuma esa responsabilidad, que cuando vea al ciego no va a decir, ay, no sé si va a ver. Yo oro, si ve, ve. Y si no, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Porque ahí nomás buscamos excusas. Yo tenía fe para que te sanaras, pero si no te sanaste fue porque vos estás en pecado. No, la palabra es clara. Van a tocar los enfermos y serán sanados. Serán, por eso, declara la Escritura, el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice, amados míos, el anhelo de la creación allá afuera es el aguardar que usted se levante de una silla, deje ya el oír tanta palabra y póngala en práctica. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, tratando de padecer juntamente con Cristo para también ser glorificados juntamente con Él. Porque cuando usted toque a un enfermo y sea sanado, no se glorifica a usted, se glorifica a Dios. Se glorifica a Cristo. Amén. Pensé que le iba a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. No fue que ellos quisieron meterse ahí, no fue por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sepa algo. Usted tiene una libertad gloriosa por ser hijo de Dios. Porque sabemos, el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Lo que alguno ve, ¿para qué lo va a esperar? Ahora, lo que no ve, lo espera y está convencido. Eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Yo estoy viendo a Cristo, no lo veo. Mora en mí, pero no lo veo. Su espíritu mora en mí, pero no lo veo. Pero estoy convencido
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Estoy convencido de que Cristo vive. Cuando dejamos de estar convencidos de que Cristo puede hacer algo, no hay fe. Y la fe sin obras es muerta. O sea que si yo tengo fe, yo creo que Cristo mora en mí y que puede sanar al enfermo, puede libertar al cautivo, puede darle paz al que no la tiene, puede dejar que el cansado descanse en él. A través mío, yo creo eso. Dios lo va a hacer, Dios se va a glorificar, Cristo se va a glorificar. Por eso la palabra responsabilidad es grande, es larga. Veo que tiene muchas letras, responsabilidad, porque es pesada para el cuerpo, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando tomamos la palabra responsabilidad, ya no somos cualquiera, ya no somos inocentes. Amén, ya no somos inocentes, tenemos que asumir esa responsabilidad. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Avancemos, por favor, al 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muchos confunden paciencia con dormir, con somnolencia. ¿O no? Hay que esperar pacientemente. Esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi voz, puso mis pies. Ese es el texto que está ahí en la Escritura, que creo que es un salmo, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, Él oyó, se inclinó a mí, oyó mi voz. ¿Salmo? Ese que dicen ellos, que está en la Biblia seguramente. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, avancemos. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la Escritura en el 26, a ver qué tengo acá, creo que es no tiene la Dios habla hoy. Bueno, ponelo desde ahí, la NTV, a ver qué me largó a mí, la nueva versión internacional. 26, ¿no? Asimismo, dice en la NBI, por favor, después vamos a la NTV. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y en la NTV, a ver qué dice. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Lo mismo. Y dice el 27, por favor, ahí mismo en esa versión, Luciana, no hay problema. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. O sea que la responsabilidad que tenemos como hijos, sabe el Espíritu Santo que la tiene que mantener en armonía de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, mi responsabilidad tiene que ir de acuerdo a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto de parte de Dios. ¿Está acá? Todo eso no estaba en el mensaje. Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 4. Carta a Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para que qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ser escogido no es ser solo, o no es tener solo una identidad de hijo de Dios, sino que también es portar una misión, portar un llamado, ¿sí? Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted cree que eso es responsabilidad? ¿Sí o no? Y santo también, porque hay que apartarse para Dios. Ser santo, ¿qué es lo que es? Apartado. Y sin manchas, sin corrupción, sin pecado, sin vanidad de vanidades, sin un montón de cosas
que a Dios no le agradan. Por eso ser llamado, tener ese llamado, es portar también una misión en el Espíritu. Ahora, ¿usted es salvo por qué? Por gracia. Pero la gracia nos demanda a nosotros una respuesta. ¿Sabía eso? La gracia demanda una respuesta. Tito, por favor, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No dice ebria, injusta. No dice eso, ¿no? Sobrios. ¿Qué dice la versión, por favor, NTV? Se nos instruye a que nos apartemos, a que seamos santos, de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Por ahí escuché alguna vez decir que aquel que se le dice mundano no está hablando dice, no, somos todos mundanos porque vivimos en este mundo. Al contrario, la Biblia lo menciona de otra forma, ¿sí? El mundano es aquel que está afuera, viviendo sí en el mundo, pero ¿qué cosa? ¿De qué manera? En impiedad, haciendo la obra del mundo, en delito, en pecados, ¿sí? Ahora, para que nos apartemos de la vida mundana y podamos entrar a una vida eterna, celestial. ¿Está acá? En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y responsabilidad a Dios. Devoción. Es que yo soy muy devoto a tal y tal. No, devoción a Dios. Responsabilidad, sabiduría. La gracia, dice al principio en el versículo 11, ya ha sido revelada y trajo salvación a todas las personas. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea que la gracia no elimina la responsabilidad, sino que la activa. ¿Está acá? Cristo no viene a sacarte una responsabilidad, te activa en esa responsabilidad, porque si no vamos a seguir viviendo mundanamente, en delitos, en pecados. La palabra dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida nueva. Amén. Ahora, la gracia sin una transformación es una gracia que no hemos entendido. ¿Cuántos han entendido la gracia? ¿Ha habido transformación? ¿Ha habido un arrepentimiento genuino? Caminamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, sabe que mora el Espíritu en usted, sabe que tiene la responsabilidad del que el que está allá afuera llegue a los pies de Cristo. Eso es entender gracia. Porque si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Porque por gracia soy salvo. Y si tenemos que entrar a hablar de la gracia en lo que es la responsabilidad, lo engloba todo. Lo encierra todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Por favor, dice la Escritura a través del apóstol Pablo: como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, que no reciban esa gracia y luego no le den importancia. El apóstol la tenía clarita, la tenía muy clara. Por algo me gusta citar siempre los textos del apóstol Pablo. O sea, de algo estoy convencido en este tiempo, de que si no es por gracia, si no es por fe, nada podemos lograr. Es gracia y fe, es espíritu, es todo. ¿Vieron cuando nosotros declaramos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes? Hay que entenderlo acá. Porque yo no tengo problema con el que está allá afuera, que lo veo, sino que tengo problema en el mundo espiritual, tratar de cortar con un montón de cosas,
tratar de cortar con problemas que traía ya de antes, cortar con cadenas que me tenían atado a un vicio, me tenían atado al pecado, me tenían atado a la inmundicia. Cuando el hijo pródigo se da cuenta de esto, amado, diciendo, ¿por qué si muchos jornaleros en la casa de mi padre hay, hacen fiesta y yo estoy acá metido en la porquería de los cerdos? Voy a ir a ver si me da una manito. Y el padre, yo me imagino, viendo y no veía nada, ¿no? Tenía fe, porque lo esperaba. Esperaba lo que no veía. Y apareció el hijo. Acá estoy. Sí, ya sé, tenía un olor a chancho. Me la pasé en los chanchos, comía con los chanchos. Estaba la herencia que tenía, la despilfarré toda. No asumí la responsabilidad, papá, de que la herencia que me diste por gracia la pudiera administrar. Amado, la herencia que usted recibe es por gracia, administrela, no la despilfarre. No, yo voy a ir, me voy a congregar y allá, qué sé yo, no ha entendido de la gracia. No ha entendido del llamado, no ha entendido que hay un Dios que entregó a su Hijo, la gracia misma, por amor a todos nosotros. En Juan 3:16 lo declara y lo aclara y lo dice tan explícito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios, que entregó a su Hijo, el unigénito del Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no esté comiendo las porquerías del mundo, no esté embarrado con las cosas de allá afuera, sino que vuelva a la casa del Padre y tenga vida y vida eterna, vida en abundancia. La gracia del Padre te alcanzó. Es responsabilidad nuestra poderla entregar a muchos, poderla activar. Aleluya, aleluya. No reciban en vano la gracia de Dios, le dice el apóstol Pablo a los corintios. Podemos leer, por favor, segunda carta a los Corintios 6:1 en adelante, el 2. Segunda carta a los Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y todos los veíamos lejos. Es ahora, dice Dios. Es ahora. Los íntimos del Señor lo declararon en la Escritura hace años atrás. Es ahora. Juan 4, 23 y 24 declara que el tiempo es ahora, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario, dice el Padre, que le adoren. Me es necesario que me adoren. Por eso el apóstol dice, no me saquen el 2 de Corintios, por favor. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. El 3, por favor, vamos. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Habrá alguno pasado por esas áreas? En pureza, en ciencia, en longanimidad o longanimidad, ahí está. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Este es el tiempo que había llegado, ese era el tiempo aceptable que había llegado. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo,
ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué similitud hay entre ellas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. Aleluya. Yo creo que el Señor está hablando. ¿Cuál es en este tiempo el ídolo que tiene toda gente, toda persona? Se levanta, notificación de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. Todo. Google que te avisa si perdió Boca, si ganó Boca, si cuántas veces fuimos campeones de... Google que te avisa que River no le dicen manguera pinchada porque pierde por todos lados. Y son ídolos. Ídolos. Y esto es templo del Espíritu de Dios. Lo dice el apóstol. Vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo, yo os recibiré. Vamos. 18. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios, el Todopoderoso. Apártense de esos caminos donde la responsabilidad que tienen allá afuera no tiene nada que ver con la responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia, con la responsabilidad que tenemos dentro de este templo. Acá no hay ídolos, acá no hay formaciones humanas, acá lo que hay es una formación de parte de Dios, una formación divina. En el Génesis 1, ahí donde el Señor los creó a imagen y semejanza de Él. Pero en el 1:28 dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, sojuzgad, llenad y señoread. 5 verbos para ponernos en acción, donde la gracia te alcanzó para que nosotros podamos activarnos en esa responsabilidad de poder multiplicar, sojuzgar, llenar, señorear en todos los peces del mar y en las aves, dice, en toda criatura, en toda criatura. Aleluya. Él es fiel. Llevo 10 minutos recién. Gracias porque no dijo nada. Los que contestaron fueron porque están pendientes del reloj. Dios lo tenga en la gloria. Mariano citó a Noé. Y Noé tuvo una responsabilidad en medio de la incredulidad. Noé tuvo la responsabilidad. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La responsabilidad la asumió a pesar de lo que estaba viendo. Dios le dijo algo, pero él cumplió. ¿O no? Noé no vio lluvia, solamente veía un desierto, pero lo que vio fue la palabra. ¿Cuántos ven la palabra? No la del proyector, no la de la Biblia. Porque la palabra de Dios hay que verla en el mundo espiritual. No es que el Señor me ha dicho que me va a bendecir. ¿Y lo escuchaste de parte de Dios? Sí, lo oí con voz, como la miel, dulce como la miel. Tenés que verla. Tenés que verte ahí donde Dios te puso. Que Él me dijo que iba a ser un apóstol a las naciones. ¿Y te viste predicando en otras naciones? No, pero lo creo. Tenés que verlo. Noé, lo único que veía era un desierto. Lo único que veía era todo así, mire, amarillo casi, seco. No veía una gota de lluvia hace años.
Veía gente burlándose. Veía gente que se le reía en la cara. Y le decía, ¿qué estás haciendo? El Señor me ha dicho que tengo que hacer un arca, porque va a venir un gran diluvio. Bueno, dale, después vuelvo. Cuando se te pase el efecto de lo que... Y venía otro. Noé, ¿y esas tablas? ¿Y esa pintura del chíter suave? Qué linda. ¿Cuánto te salió? Parece alquitrán. Y Noé diciendo, no, porque Dios me dijo que va a venir un diluvio y que tengo que salvar. Bueno, dale. Cerrá el tacho porque capaz que el olor te... Y venía che, ¿y esto? Qué linda casa con forma de arca, che. No, desde que viene un diluvio. Dale. Y se le burlaba, pero él persistía. Él tenía una responsabilidad. Y cuando la gente empezó a oír el ruido y el tropel ahí de caballo, me imagino yo, de elefantes, de los leones, el ruido de los zorros. Tenemos un zorrito acá atrás, mansito. El que lo toque, cobra, por el sargento García. Y venían las aves, la paloma, sin pensar que iba a ser la gran protagonista de todo. Venía ahí volando. ¿Cómo hace la paloma? ¿No hace así? Usted escucha el sonido del aleteo nomás cuando larga un piedrazo. Malos. El otro día reté a un niño porque estaban largándole piedra a los pajaritos. Me apuntó con la gomera y me agaché. La responsabilidad no dependió de un contexto, sino de un mandato. Amén. Hebreos 11:7, por favor, si lo podemos poner. Preparó por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Va a hacer que su casa se salve a través de esa responsabilidad? Porque Él salvó a los suyos, por más que lo hacían con vergüenza, porque la gente se les reía, pero se salvaron. Amén. La obediencia de uno puede salvar, puede preservar a generaciones enteras. Abraham, otro responsable, mire, responsable sin GPS, sin saber dónde iba, sin un mapa. Génesis 12:1, usted lo conoce. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, leche que fluye, leche y miel. ¿O no? ¿Qué dije yo? Leche que fluye. Y bueno, pero es rica también. Más leche y más miel. Lo estaba parafraseando para no hacérselo tan largo. Bueno, déjelo ahí. Ahora, Hebreos 11:8. ¿Usted sabe quiénes están en Hebreos 11? Los héroes de la fe. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, usted tiene un llamado también, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin GPS, sin saber dónde iba. Pero él no dudó y cumplió. Abraham no negoció condiciones, no le dijo a Dios, bueno, para, si me va a mandar, no. Dios ya había mandado o después iba a mandar a alguien y le dijo, Jonasito, ¿por dónde te vas a Nínive, por favor, a predicar allá, papito? Dale. Y hizo así, y se pegó la vuelta y se fue para Tarso, el torpe. Tarso no pega, ¿no? Tarsis. No, pero Tarsis era la capital, Tarso era la... No quería perder yo. Ahora, dice que salió sin saber a dónde iba. La fe que nosotros tenemos que tener tiene que ser madura. Muy bien. La fe madura en nosotros entiende que Dios no explica todo, pero
lo exige todo. Ah, ¿Dios es exigente? Sí. Dios te exige que cuando Él te manda, la fe la pongas al 100. ¿O no? Ah, no, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Usted sabe, la fe que tiene grano de mostaza no es que sea una fe así. De un granito de mostaza se hace un árbol inmenso. Eso quiere decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero los otros, ¿qué hacen? Se ponen a limpiar con la canción. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¡Esa! ¿O no? Y lo ponen a todo volumen para que el de afuera lo escuche. Eso lo dijo el Señor. Ahora, ¿sabías que en Cabify puedes... Páguese un YouTube Premium, un Spotify? Anoche pasó que el DJ había dejado música puesta, fuerte. Estábamos todos comiendo y de repente, en Cabify, ¿podés ahora subirte? Salió corriendo. Se notó que, bueno, está empezando o no le habían pagado. Y bueno, ya está, son cosas que pasan. Romanos 4, 20, 21, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. Estas cosas que me hacen hablar. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, cayó otra responsabilidad. A la fe hay que fortalecerla. ¿Sabía? No sabían. ¿Y por qué no me contesta? ¿Sabía que a la fe hay que fortalecerla? Eso también es una responsabilidad. Y siempre dando gloria a Dios. 21. Dice, 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amados, Dios va a hacer todo lo que le ha prometido cuando usted asuma la responsabilidad de creerle a Él para siempre, de vivir en justicia, en amor y en santidad. Moisés, otro responsable, a pesar de las limitaciones. Éxodo 3:11, se lo parafraseo, ¿quién soy yo para que vaya? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a quienes son responsables del llamado. Éxodo 4:12 dice, yo estaré con tu boca. Entonces el principio aquí es que la excusa humana no cancela el llamado de parte de Dios. Ah, ¿no? No, el llamado lo vas a tener siempre. El llamado, la responsabilidad la vas a tener siempre. No porque vos digas, no lo voy a hacer, va a dejar de existir. El llamado en vos está. El llamado en el hijo pródigo estaba. Por eso él volvió. Lo quiso despilfarrar, pero volvió. Amén. Ahora, el llamado sin responsabilidad se pierde. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl fue ungido, pero no fue transformado. Confundió ritual con responsabilidad. Usted conoce la Escritura, ¿no es cierto? Él conoció que había algo, pero no se transformó. No hubo una transformación en él. Primera de Samuel 15:23, el que sigue. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El cielo nos sostiene lo que nuestro carácter respalda en cuanto a lo que nosotros decimos. Dios mismo no va a hacer el sustento tuyo en tu carácter de rebelión, de rebeldía, de rebelde, ante la posición de hijo que tenés. ¿Están acá? No porque yo soy hijo de Dios y que a mí no me vas a tocar. Y Dios dice así. Y le damos una palabra humana que no tiene fundamentos bíblicos, que no tiene fundamentos teológicos, que no tiene fundamento de parte de Dios. Y rechazamos la gracia que había caído en nosotros, la confundimos con lo que Dios quería hacer. No hubo transformación, no hubo arrepentimiento, sino que era un título nada más. Entonces Dios nos quita, o nosotros quitamos la responsabilidad que tenemos en Dios.
Amén. Mujeres responsables, Esther, María. Mire, Lucas 1:38. Lucas 1:38, el Evangelio según San Lucas. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No preguntó cómo se vería, preguntó cómo obedecer. Señor, ¿seré yo? ¿Vieron cuando Cristo dijo algo y ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? No se hicieron, no se hizo, asumió la responsabilidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y después, Cristo, el todo de lo que es responsabilidad. Amén. Le leo un poquito y con eso voy terminando. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4. Luego vamos a ver Hebreos 5:8. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Llegaremos a ese día, a ese momento? Señor, dame un poquito más de tiempo que me faltó. Perdón porque no asumí la responsabilidad. O poder decir, Señor, asumí la responsabilidad de la herencia, asumí la responsabilidad de la coherencia, de ser coheredero. Ahora, Señor, juntamente con Cristo padecí, fui glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¡Wow! ¿Cuántos llegaremos a poder decir eso? Dios quiera que todos. Dios quiera que todos. Ahora, Hebreos, por favor, 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pastora, estoy cansado, estoy cansada, estoy padeciendo más que lo que padeció Cristo. ¿Qué? Eso le va a usted a ayudar a prepararse y a aprender de obediencia. Si Cristo mismo, siendo el Hijo eterno, asumió responsabilidad total, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer si tenemos la misma herencia y coherencia con el Señor? No existe una excusa válida para una fe superficial. ¿Vieron que hay muchos que vienen superficiales a la iglesia? Sí, o los veo yo nomás. Hay muchos que son superficiales y para Dios es el todo o nada. ¿Responsables hoy en la iglesia de qué? Dijimos el otro día, de congregarnos, según Hebreos 10:25, de servir, según la primera epístola de Pedro 4:10, de dar fruto, según el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, y de defender la fe, según la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Ahora, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 48, y después Isaías 6:8. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que, mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Va a asumir responsabilidad, amado? Mucho se le va a demandar. ¿Va a asumir la responsabilidad de que Dios le confíe cosas? Entonces más se le va a pedir. Isaías 6:8, por favor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A ver. ¿Hay alguien? Y Dios va a decir, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Asumo toda responsabilidad, Dios, para poder enfrentar este 2026 con mis hermanos, en amor,
para que Cristo sea glorificado. Me voy a congregar, voy a defender la fe, voy a defender el ministerio, voy a predicar el evangelio, voy a bautizar a aquellos que todavía están en pecado, voy a hacer que se arrepientan, voy a tocar enfermos y van a ser sanados. La fe de mí va a ir de gloria en gloria, de poder en poder y de éxito en éxito. Dios es un Dios fiel, un todopoderoso. Amén. Dele su mejor ofrenda de aplauso al Padre. Hoy asumimos la responsabilidad del llamado, dejamos la pasividad, abrazamos la obediencia y respondemos al propósito eterno de Dios. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.